Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a esas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos todas las cosas que vienen de ti. Entonces ayúdanos a hacer este estudio bien, Jesús, y a conocerte y a amarte. Gracias te damos. Amén. Bueno, muy bien, pueden sentarse. Vamos a establecer rápidamente eh, cuál es el atributo de Dios y el propósito del Espíritu Santo. El atributo de Dios es que en la porción que nosotros estamos leyendo, siempre se va a destacar un atributo de Dios. Dios es, pues ahí buscamos ese atributo. Algunas personas piensan que esto es muy subjetivo, pero no, más o menos hay una verdad en esto de buscar el atributo de Dios. Y lo siguiente que buscamos es, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros como respuesta a eso que hay ahí? Entonces nosotros debemos, eso es lo que llamamos el propósito del Espíritu Santo. Entonces, por favor, en grupos de A3, reúnanse, mejor si no son conocidos, y busquen, por favor, esas cosas rápidas. Estamos haciendo grupos de 3. Desordenen los asientos, no importa, porque vamos a estar trabajando en esa forma hoy. Están sacando 3 partes de la pericopa, que solamente son 2 versículos, por eso no puede demorarse tanto. El atributo de Dios, lo que nosotros debemos hacer, el propósito del Espíritu Santo, y como el sentido, la dirección o el resumen de para qué fue escrita esa pericopa. Entonces di unas explicaciones de que, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, la síntesis de esa porción es que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne es que Dios es Dios, y el propósito del Espíritu Santo es que nosotros reconozcamos y recibamos la verdad del verbo, por ejemplo. Eso es en Juan 1, del 1 al 18. ¿Listos? Bueno, trabajen más con la dirección. No importa el propósito del atributo de Dios, ni nosotros debemos. Trabajen más que cuál es el sentido de esta porción. ¿Qué es lo que busca esta porción? Listo. No importa si no terminar. ¿Cuál es el atributo de Dios? Dios es veraz. ¿Qué dice Cata? Dios es Señor. Ustedes. Dios es soberano. Ustedes. Atributo de Dios pueden encontrar. Entonces, Dios es Dios. ¿Sí? No importa. Soberano, Señor. Está muy bien. Las 3 cosas están bien. Propósito del Espíritu Santo. Yo coloqué, créame, aunque usted no esté de acuerdo, pero vamos a tomar ese, que nosotros debemos ser el templo indestructible, o el templo eterno. Nosotros debemos ser el templo eterno. Pero me interesa la parte de, como la síntesis. ¿Qué colocaron ustedes de síntesis, mi estimada Juliana? Yo creo que esa dirección es que hay algo eterno, o está mostrando como la eternidad de Dios, o de la permanencia, no de lo pasajero. Muy bien, bien. Ahí con eso ya nos sirve para propósito. Dios, y aquí voy a colocar la vida de fe, porque nosotros es, ¿dijiste cómo? Eterno, Eterno. permanece. Eterno. Y después dijiste Que nos está mostrando la permanencia, que hay cosas que permanecen y otras pasajeras. Y lo otro es pasajero. Muy bien. Muy bien hecha digamos, la síntesis de esa porción. Ahora, ¿por qué necesitamos? Normalmente lo que hacemos, Richie,
Juanita, Lina, es que nosotros, Edward, es que nosotros a través de todo el estudio de la perícopa sacamos esto. Como la perícopa de hoy es corto, entonces voy a trabajar otros elementos. Uno, el trabajo en grupo para sacar las preguntas. Entonces, primero, ya que están en grupos de 3, aprovechando el frío, por favor, una pregunta de rompehielo o de introducción. Recuérdenle a los grupos, en cada grupo coloquen las características que tiene que tener esa pregunta. ¿Listo? Los que están conectados por internet. Entonces coloquen las características que tiene que tener esa pregunta y formulen una pregunta de rompehielo o de introducción. Juliana, ¿cómo organizaron el trabajo? ¿Cómo organizaron el trabajo? ¿Cómo se planearon? Tres. ¿Cada uno empezó a hablar todo lo que tenía que hablar? ¿O alguien coordinó? ¿En qué? No, pues entre todos empezamos a decir cosas. Sí, y más bien era como complementando las ideas. Tomaron una idea de alguien y esa la alimentaron. Sí. Hicieron una evaluación que cada uno diera primero una idea y después buscar la mejor. No. Primero hicimos las características Sí. de cómo queríamos que fuera la pregunta, entonces empezó Juliana esto y Juliana lo otro y yo, entonces cada uno tenía una idea y luego empezamos a sacar la pregunta entre los 3. ¿Sienten que hubo alguien que coordinó el trabajo o no hubo necesidad? Pues empezó Juliana y ya nos pegamos nosotros. Ok. Trabajar en equipo es lo más complicado que existe. Y para hacer iglesia no se puede. Imagínense, para hacer iglesia no se puede. Para hacer iglesia se necesita una persona, una. Y esa persona tiene que ser la cabeza, tiene que ser el que empuja, tiene que ser el que no se cansa, tiene que ser el que no se rinde, tiene que ser la persona que está dispuesta a dar la vida. El resto puede ser el equipo que quiere, pero tiene que haber una persona. Todo el sistema bíblico de edificación de iglesias se llama episcopal. O podríamos también llamarlo apostólico, la persona que está dispuesta a dar la vida. ¿Sí? En nuestro sistema colombiano, latino, es un lío porque nosotros somos envidiosos como quién sabe qué. Entonces la gente, ¿por qué? Casi siempre es una cuestión de autoestima. Entonces la gente por su baja autoestima empieza a dar codazos, no admite que alguien mejor, no admite que alguien tenga mejores ideas. Eso es natural, o sea, uno no debería sorprenderse. Ay, pero ¿por qué en Colombia son tan envidiosos? Viejo, así, ¿qué hacemos? Así somos, ¿sí? Eso es como si dijeran, ay, ¿por qué en Colombia comen arepa? Pues viejo, que nos gusta. Y ya nos acostumbramos. Y alguien llegaría y decía, ay, la arepa es tan fea, eso es simple, soso, no sabía nada. A nosotros nos encantan las arepas, ¿sí? Entonces es como así somos. Entonces hemos de aprender a trabajar con esos elementos. Entonces, por naturaleza, los latinos y más los colombianos somos envidiosos, competitivos, no nos gusta que la gente surja. Entonces eso para hacer una iglesia es demasiado difícil. Tiene que haber siempre una cabeza, una persona siempre dirigiendo. Entonces, y el resto de la gente pues es consultiva y aporta y sí, si uno, por ejemplo, lograr uno comenzar y después ceder para que la gente haga eso sería el liderazgo ideal para poder comenzar las obras. Entonces ya saben, grupos de estudio, una persona siempre comienza el grupo de estudio y es muy bueno, es demasiado bueno tener un coequipero, o sea, un amigo, una persona que sea, sí, inclusive puede tener el mismo carácter de uno, pues monstruos y los dos tienen ese llamado y entonces uno dice, bueno, hoy le toca a usted, hoy le toca al otro. O el otro le dice, no, yo voy, entonces usted va aprendiendo y el día que no pueda venir usted lo va a hacer. Pero sí, la Biblia dice son dos mejores que uno porque uno se impulsa. Pero aunque los dos se impulsen, uno tiene que ser el que da la vida. ¿Sí? Porque el otro puede sacarle la maleta cuando quiera. Entonces estoy hablando de Bernabé y de Pablo y entonces Pablo dijo, no, yo sigo y tercamente, pero gracias a que siguió. Muy bien. Ahora sí, características de la pregunta. Juliana, características. ¿Qué características, dale, Cata? La primera, general y no religiosa. Ojo, la pregunta no puede ser religiosa. Para los que están conectados por primera vez. O sea, no preguntamos en esa pregunta de rompehielo, por ejemplo, en las oraciones, ¿cuál ha sido el milagro más poderoso que el Señor le ha contestado? No, eso no lo preguntamos, porque es demasiado directo con lo que tiene que ver con el punto, ¿sí?
¿O cuál es la forma más dura como Dios lo ha castigado a usted? Ay, no, eso no, 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 nada religioso. Entonces una pregunta no religiosa, dijiste no religiosa, ¿qué? General y no religiosa. Muy bien, general. Otra característica, no. Entonces ya vamos a ver otra característica. ¿Qué preguntas escogieron ustedes? ¿Qué objeto preciado se le ha roto o dañado? Igual que todos. Muy bien. Objeto precioso que se le haya roto. Además del celular, toca decir hoy en día. Cata, ¿tienes un objeto que hayas querido mucho que se te haya roto, dañado o perdido? Sí, ¿Qué? un día tenía un celular nuevo y se me cayó y se me rompió casi nuevo y no, me dio mucha rabia Claro, por el valor, ¿no? por el valor, sí. Era nuevo, ¿sí? Bueno. Vanessa, ¿qué se te ha roto? El corazón. No, no, no. Bueno, puede ser, ¿no? Un objeto, ¿tiene un objeto precioso? Bueno, sí es ese. Un trabajo hoy. Un cuadro, ¿sí? ¿Por qué es tan crítico que se haya dañado? No Pues puede repararlo, es irreparable, porque la exposición es hoy. por una cuestión de tiempo, ¿sí? O sea, no hay mucho tiempo, entonces, Bueno, está ahí. ¿sí? Puede solucionar algo. Sí, bueno. Imagínense, no se me rompió un Picasso, entonces, hijo de madre. Ok. Don Orlando, ¿su merced tiene algo que se le ha dañado, roto? Pues lo que más me dolió hace recientemente fue un computador, porque perdí mucha información y no la había actualizado. Me costó mucho trabajo recuperar. Eso es lo peor, no tener un backup y que se le pierda toda la información. Y más si es por ejemplo, información contable, olvídese, eso es mejor dicho. Y, ¿sí? Eso es como cuando uno se le borra la tesis cuando la está haciendo. No, madre. Yo creo que ya hay una maldición con respecto a eso. Sí, es verdad. Eso es la pregunta, ¿buena o mala? Buena. Todo el mundo puede contestarlo, todo el mundo tiene un objeto querido que se le ha perdido. Muy bien. Grupo de Iván Necha. Se copiaron. Juanita, contéstanos. No, otra característica de las preguntas de rompehielo. Primero, una característica de las preguntas de rompehielo. Mira el micrófono. Un micrófono, Juanita. Que no sea religiosa. Que no sea, no es la misma, no puede ser la misma. Otra pregunta, otra Que característica. sea algo sencillo de responder. Sí, algo sencillo. En la física cuántica, cuando, ay, no puede. O que hace la elaboración de la pregunta muy complicada y enredada y le da más de 3 vueltas. No, aquí tiene un objeto que se le ha perdido o muy querido, ya, eso no tiene lío. ¿Sí? Entonces, sí, la pregunta tiene que ser sencilla, formulada de una manera sencilla. ¿Qué pregunta tienen ustedes? Nosotras pusimos, ¿cuándo has trabajado en algo con gran esfuerzo sin lograr el objetivo? ¿Cuándo has trabajado en algo Con gran esfuerzo, ¿sí? Sin lograr el objetivo? Y la pregunta tiene que ser ¿cómo? Sencilla. Muy bien. Menos mal que esa es la que tiene. Queremos conocer bien a la persona. Esa pregunta, ¿cómo podría ser elaborada más simplemente? ¿Sí? Miren la pregunta, otra es la pregunta. ¿Cuándo has trabajado en algo con gran esfuerzo sin lograr el objetivo? La misma pregunta, un poquito más fácil. ¿Has trabajado en algo mucho sin lograr el objetivo? La misma, pero menos, como más clara, ¿sí? Más clara. Juanita, ¿has trabajado en algo mucho sin lograr el objetivo? Sí, hace un tiempo en un proyecto muy grande en la oficina y pues bueno, no se dieron los resultados. Bueno, ojo, es que mire que de la forma como está formulada la pregunta, podríamos responder sí y no, entonces no sirve así como está formulada. ¿Has trabajado en algo? Sí. No sirve, no puede decir eso. ¿Cuándo realizaste? Eso. ¿Cuándo realizaste un trabajo? ¿Cuál ha sido el trabajo en que más te has esforzado y no has logrado el objetivo? ¿Cuál ha sido el trabajo en que más te has esforzado y no has logrado el objetivo? Ahora sí, Juanita, responde.
Ok, hace mucho tiempo trabajé en un proyecto en la oficina muy interesante y pues no se dieron los resultados. ¿Qué sentiste? Uy, como decepción porque había trabajado fuerte. ¿Implicaba alguna cosa laboral, alguna Era, responsabilidad laboral? O sea, podías perder el empleo, podías, no, nada de ¿no? eso, pero era entrar a un cliente muy importante. Mm, bueno, entrar a un reto muy importante, una oportunidad de trabajo. ¿Tú querías estar en esa oportunidad o no? ¿Querías estar en esa oportunidad? Sí, claro, por lo que para la empresa era un proyecto muy interesante y pues para mí también. Bueno, bien, muy bien. Eh, Richie, ¿has trabajado mucho en un proyecto y no has logrado el objetivo? Sí, he trabajado en un proyecto, sí, que no ¿En era cuál? ¿Con cuál? La pregunta es ¿cuál? el cual, ¿Cuál ha sido el proyecto en que tú has sentido que has trabajado mucho y no has logrado el objetivo? no, pues sí, he hecho tantas cosas en la vida que he empezado muchas cosas. Uno. Sí, de pronto en mi estabilidad de vida que he llevado, de estar en un sitio, en otro, he arrancado muchos proyectos, pero muchos han fracasado. ¿Se dan cuenta que la pregunta puede tener un elemento emocional personal, negativo? Este no funciona mucho, ¿sí? Porque viene la persona, sí, no, bueno, en estos días nos pasó, ¿no? Pero fue muy chévere porque la persona preguntaba, bueno, su vida, y dijo la persona, pues, voy a parafrasear, mi vida es un fracaso. Y todos quedamos, entonces dije, perfecto, en esta enseñanza, eso lo necesitamos saber, que nosotros hemos fracasado y hemos dicho a Dios, ya no sirve en mi vida, úsala tú. Entonces fue muy chévere porque sirvió pero me tocó darle la vuelta rápido porque puede ser que diera alguna susceptibilidad. La misma pregunta se podría elaborar de otra manera para que no causara ese tipo de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido cuál ha sido una circunstancia en la que usted se ha esforzado algo y no una circunstancia? ¿Cuál ha sido una circunstancia en la que usted se ha esforzado mucho y no ha logrado el objetivo? Entonces, por ejemplo, dice Richie, muchas. Y entonces dice, bueno, una, Richie, uno en específico. Entonces es que son tantas, no importa, una. Y ya sale uno del momento como incómodo, porque puede darse ese momento incómodo. Muy bien, ya que ustedes tienen el micrófono, ¿qué pregunta? Otra característica de las preguntas. Que sea Priscila. general, Eugenia, que casi no le gusta hablar. Eugenia, que tenga dale el micrófono a que tenga Eugenia. relación con el tema. Sí, pero Eugenia, respóndenos, ¿qué una característica de las preguntas de rompehielo? Que sea sencilla y para todos puedan responder. Ok, ya habíamos dicho sencilla, sí. Entonces no, sencilla ya dijimos. No, pero no me lean, ustedes la sacaron. ¿Por qué se copia de mí? Que tenga relación con el tema que estamos leyendo en la Claro, que se relacione con el tema. En este caso, pues es el templo, un objeto querido o algo que se empeñó mucho y no. ¿Sí? ¿Cuál escogieron ustedes? ¿Qué cosa te gustaría tener contigo para siempre? ¿Otra vez? ¿Te gustaría conservar para ¿O qué te gustaría conservar para siempre? ¿Qué te gustaría de lo que tienes? Pero toca, porque mis hijos, mi esposo, no, eso no sirve. Pero si tú preguntas cosa. Entonces, ¿qué objeto? Pero no es que algunos miran a uno como una cosa. Entonces, ¿sí? Entonces, Una cosa, el marido no. para que la gente quede más situada. Yo sé qué cosa y van a decir mis hijos, de verdad. Entonces, no, ¿qué objeto? ¿Qué objeto que tú tienes o has tenido te gustaría tener para siempre? Eugenia, ¿qué objeto? ¿Qué me gustaría tener Sí. para siempre? Difícil esta pregunta. O sea, chévere, lo hace uno pensar, lo hace uno, ¿qué? ¿Qué me gustaría tener para siempre? Yo creo que a Dios. No puedes responder. ¿Qué objeto? No se podría. Yo dije, ¿qué objeto? ¿Qué objeto? Tranquila, si la persona por ejemplo se desvía un poquito y dice, no, sí, a Dios todos queremos de Eugenio, no le hacen mal ambiente, ustedes le hacen bullying, Eugenia, no le hacen bullying, entonces dicen, sí, muy bien, Dios, pero no, objeto. Objeto. Me gustaría conservar algo que me dejó mi mamá.
tenerlo por siempre, o sea, que nunca se me vaya a perder. Algo que te regaló tu Sí. mamá, un regalo de tu mamá, ¿qué es? Sí. ¿Podemos saber qué es? Sí, es Cucos un- amarillos. no, Mentiras, esos ya están destruidos. Esos ya se destruyeron. no. ¿Qué? Mi mami conservaba siempre una billetera y ella siempre la tuvo, siempre la tuvo. Y ella, eso era como un tesoro y ahí guardaba pues la cédula y todo. Hay una particularidad, ¿no? Que uno quiere tener, ¿no? Sí. Hay algo que uno quiere tener. Muy bien, Eugenia. Doris Bolena, ¿qué objeto te gustaría conservar para siempre? ¿Ya? Ah, ok. A mí la cama, me encanta Tu cama. descansar, sí, dormir, sentirme cómoda. Y delicioso, no hay como dormir Delicioso. bien. Muy Ujú. bien, eso sería así, un buen objeto para siempre. Julián, Em, sí, yo creo que la bicicleta. ¿sí? La bicicleta, tener una muy buena bicicleta, me gustaría mucho. No se perdía esa bicicleta y nada en Bogotá. Madre, qué cosa tan difícil. Tranquila. Esteban. Un objeto. Yo creo que mi maleta, ahí guardo de todo. Me Mi encanta esa que maleta. jamás se me Bien. pierda la maleta, por favor. Y, ¿cómo es tu nombre? Adrián. ¿Qué objeto? Pues no, o sea, ninguno en especial, de pronto mi casa, me gustaría tenerla para Para siempre. siempre. Sí, la casa. Es que el hogar, sobre todo cuando uno está como en un lugar de uno, que ya hace nicho ahí, es demasiado especial, ¿sí? Bueno, hoy en día los millennials no piensan así, o sea, ahí piensan todo el día, están cambiando. Pero realmente fíjense, por ejemplo, que los papás de uno no querían irse de la casa en las que estaban. La mayoría de las veces los papás, o sea, los hijos crecen, se van, los papás se quedan en la casa, mueren en la casa, y los hijos, ¿qué hacen con la casa? Normalmente la venden, ¿sí? Eso es normalmente lo que hacen los hijos. Ay, en la casa de mi papá, vendan, y ya tienen su nicho. Pero tener un espacio es muy especial, el lugar donde dice, este es mi espacio, ¿no? Es bueno. Ahí los que somos como el caracol, que nuestro espacio lo llevamos arriba, siendo un poquito poético. Bueno, muy bien. Poesía mala. Muy bien. Grupo de ustedes. Jason. Características de la pregunta. Eduardo. La pregunta debe generar como un ambiente de camaradería, debe ser fácil de responder, que la pueda responder tanto un niño como un adulto, de todos los estratos, hombre, mujer. Muy bien, muy nos bien. parece. Y tiene que generar, sí, un ambiente chévere, como que uno hace una buena, sí, ya comenzamos un poquito, por ejemplo, ahí de Eugenia y de Cata y de Julián y de cada uno, ya estamos conociendo un poquito. Eso logra la pregunta de introducción. Y además, pues, va a tener que ver con el tema. Todos han escogido unas muy buenas preguntas, ¿sí? ¿Qué pregunta tienen ustedes, Eduardo? ¿Cuál ha sido el lugar más bonito que has conocido? ¿Cuál ha sido el lugar más bonito que has conocido? Esa es la que ya tenía. Mire, el lugar más especial que has conocido. ¿Cuál es el lugar más especial que has conocido? Eduardo, ¿cuál es el lugar más especial que has conocido? ¿Y por qué te pareció especial? Por ejemplo, hay estos palacios de los, pues no lo conocí, pero por internet, eso Sí. se ve una vaina imponente, por ejemplo el Taj Mahal o las pirámides de Egipto, bueno, todas esas maravillas del mundo. Pues es algo ¿Hay alguna impresionante. maravilla del mundo en especial? Yo pensaría que las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, ¿por qué te llaman tanto la atención? Porque son muy complejas, las han estudiado y creo que el sarcófago, bueno, tiene una arquitectura bien interesante, Machu Picchu también, son Bueno, lugares. pues se me va a hacer aquí un viaje Las por el pirámides, mundo. las pirámides de Pero las pirámides. No, es que a mí también Las me gusta Machu pirámides, Picchu, me gustan las sí, pirámides, sí, el sí. Taj Mahal también. Sí, claro, los edificios tienen un valor especial, un valor histórico, arquitectónico. En las pirámides también hay ciertos misterios ahí que y la historia es muy buena, muy bien. Cata, el lugar que más te ha gustado conocer. Aló. Sí. Dos en especial, me gustó mucho Francia
Sí. Bueno, París. Me gustó mucho la Torre Eiffel, todo eso me parecía súper romántico, el río Viena y todo eso, Pues súper bonito. romántico, ¿no? Sí. No, pero en serio, es que allá... En la Torre Eiffel hay en el último piso hay un cartelito, ¿no? Y entonces que dice que este es el lugar donde me besé contigo, y entonces ahí las parejas llegan y se dan besos. Y entonces yo fui y me tomé una foto solo. Dice, Forever alone. Me automaldije, ¿no? En los candados. En los candados. Pero realmente yo creo que París es una de las ciudades más románticas del mundo, ¿sí? Tiene mucha historia, es demasiado, demasiado lindo. O sea, de las ciudades, yo no sé, o sea, Francia llegó a tener demasiado dinero para poder tener esas, porque son toda la ciudad, las cuadras completas de edificios hermosos, unas construcciones, unas vainas, y unos jardines, y unas puentes, y unas cosas bellísimas. Entonces, pues, realmente dicen que es el destino turístico número 1 en el mundo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la belleza, la imponencia es muy, muy lindo. Y además de eso, pues, cuando uno va con pareja es muy romántico. El resto es fui con una terrible. amiga. Muy bien. Claro que fui con una amiga. Negrita, ¿cuál es el lugar más especial que has conocido? Lina. En Denver, Colorado. ¿Sí? Tuvimos, sí, o sea, los paisajes, una cosa es imaginarse la nieve y tener que convivir en ella y hacer de eso algo agradable, porque tuvimos la experiencia de estar en un jacuzzi con ese frío impresionante. No, qué delicia. Y uno, o sea, eso dice uno como los contrastes de que, porque estoy aquí en el agua caliente y este frío, y las montañas, o sea, verlo no como la foto, sino realmente tú estar allá, me pareció un lugar muy, muy, muy bonito. Impresionante, ¿no? Los paisajes, cómo lo impactan. Y claro, lo que decía Eduard, pues una cosa es verlo por internet, que hoy en día inclusive HD, pues es impresionante. Pero una cosa es verlo en HD y otra cosa es estar ahí. ¿Sí? Uno por lo menos comenzar por Machu Picchu, luego comencé por San Agustín, y después ahora este. Entonces, estar ahí. Sí, el ambiente, el aire, la luz, los colores, la naturaleza, lo que le produce a uno, es bien, bien especial. Muy bien. Un lugar, ¿ustedes ya encontraron un lugar? ¿Qué lugar de Nubia? ¿Cuál es el lugar que más te...? Pues para mí Machu Picchu, pero visto desde la cumbre del Huayna Picchu. ¿Te subiste hasta allá? Sí, hasta la cumbre del Huayna Picchu, y ver Machu Picchu desde esa punta, que tú te tienes que sentar en una roca porque no hay donde pararse, y ver toda esa inmensidad, eso es muy hermoso. Yo muy nunca imponente. olvido eso. Es muy imponente. Muy bonito. Es que uno llega a Machu Picchu y entonces hay un caminito chiquitito que son como, no sé, una hora, pero es difícil. Y entonces desde ahí, muy poca gente llega hasta allá, mucha gente se queda aquí. Entonces, además la gente empieza a recorrer, pero se pierde la visión de ver desde ahí toda la... Sí, solamente dejan subir a esa montaña a los 100 primeros que lleguen. Entonces eso es una carrera de la gente, de todo el mundo. ¿Y qué hay ahí? ¿Solamente una explanada? ¿No hay ni una casita ni nada? No, no hay nada, no hay nada. Lo que hay, no, hay rocas y hay que pasar por debajo de ellas. Y para ver toda esa, entonces toca sentarse en una roca grande que hay en el puro pico y sentarse ahí a mirar, a tomar fotos. Bueno, yo no llegué yo no hice el caminito, me quedé ahí bien dando vueltas. Eso es hermoso. Pero sí, dicen que es una de las maravillas, yo creo que es muy importante. ¿Qué sensación sentías ante lo que veías? No, pues una admiración total, ¿no? Y un privilegio de estar ahí. Es admirable es como la técnica y la construcción sorprende. Impresionante. La impacta. Bueno, ¿se dieron cuenta? ¿Quién faltó por pregunta? ¿Ustedes? No. ¿Ustedes? ¿Qué pregunta hicieron? Una característica de las preguntas y qué pregunta. Curiosamente, perdón, sí. La pregunta. No, primero una característica de la pregunta. Una característica de la pregunta. Ya dijeron, no religiosa,
Ya dijeron que no se puede responder con sí o no. Ya dijeron que es sencilla, cualquiera lo pueda responder. Ya dijeron que tenga la idea del tema. Que no sea sensible. Muy bien, no sensible. Bueno, sí. Que no toque como, ¿sí? Y otra cosa es que abierta. Ustedes son muy pilos, pero que no sea un supuesto. Si usted fuera en un avión y se acabara la gasolina, no sirve ese supuesto. Lo que decir es, ¿cuál es el momento en que más ha peligrado su vida? Pero eso ya es una pregunta sencilla. Pero tiene que ser que le ocurrió, ¿sí? Entonces, muy bien. Pregunta. ¿Qué preguntas que hicieron? Bueno, teníamos 4, de las cuales ya tenemos que eliminar 2 que dijeron adelante. Y tenemos una que es como contraria a la anterior que hice. ¿Cuál es el lugar al cual lo han invitado y no lo ha deslumbrado, o sea, lo ha decepcionado? La primera pregunta como en negativo, ¿no? ¿Qué lugar lo ha decepcionado? ¿Cuál? ¿Tú tienes algún lugar que te han invitado y te ha decepcionado, don Orlando? De pronto, yo guardaba mucha expectativa por conocer una isla que hay en el sur de Italia, que es Sicilia. Sí. Y me tocó ir como a la parte más feita de las dos. Creo que me parece que allá se divide en 2, una parte occidental que es Palermo y la otra es Catania. ¿Estás en Catania? Y estuve en Catania. Sí, entonces no me dio ni siquiera, o sea, primero la expectativa que tenía era muy buena y lo segundo, pues allá Elizabeth se fracturó un pie. Fue al tercer día de llegar a la isla, entonces por supuesto el paseo se acabó. Claro, horrorosa la experiencia. Bueno, fíjense que estamos sintonizados. Ya en cuanto a la pregunta de rompehielo, ubicamos una buena pregunta que tiene que ver, que no era religiosa, o sea, digamos que muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que conociendo el propósito del Espíritu Santo, el atributo de Dios, el sentido de esta porción, vamos a contextualizar esto. Entonces, nosotros tenemos un texto que es Lucas, ese texto ya habla de algo. Entonces nosotros hemos hablado que el texto tiene un veterotexto. Vetero significa antiguo, anterior. Y hemos dicho que el veterotexto se saca básicamente o del Pentateuco, o no, se saca el Pentateuco y se saca de los profetas. Entonces vamos a buscar, ahí entre los grupos, cada grupo, buscar un texto del Pentateuco que nos aporte para este texto que ya hemos definido nosotros. ¿Listo? Tienen 3 minutos. Y los de internet también pueden participar. Uno tiene que hacer una pregunta para el grupo de estudio, como si estuviera haciendo el grupo de estudio, digamos que usando ese texto para lo que uno quiere. ¿Sí? Porque se supone que uno coge un texto y el texto tiene que, uno coge un veterotexto y el veterotexto tiene que contribuir al estudio que uno está haciendo. Bueno, Éxodo 25, del 1 al 9. Muy bien, pongan cuidado, porque ya vamos a aprender sobre la pregunta. Éxodo 25, del 1 al 9. ¿Qué pregunta hicieron? Bueno, no, primero, ¿por qué escogieron ese texto? ¿Cómo lo relacionan con el texto que estamos estudiando? ¿Cómo buscar alguna palabra que nos llevara a un texto que conectara? Y yo pues busqué tabernáculo y me salió cuando Moisés se le dio la orden de hacer el tabernáculo. Y por eso escogimos esa porción, porque pues ya empezaba a hablar como del lugar en donde iba a estar Dios, o sea, lo que Dios le dio a Moisés como la orden que Dios le dio a Moisés. Claro, entonces uno hace por concordancia, puede buscar, está bien. Hay inclusive concordancias temáticas, ¿sí? Uno busque, por ejemplo, yo creo que en internet existe, concordancia temática. Entonces uno busca el tema con el que se está relacionando acá. Esteban buscó tabernáculo, por ejemplo, ¿sí? Y ahora con ese texto, ¿cómo lo relacionas con el texto de base? Bueno, sacamos 2 preguntas. No, antes de las preguntas. ¿En qué elementos de ese texto vas a usar para poder reforzar esta enseñanza? Fíjense que la enseñanza son solamente 2 versículos, es muy cortica, aunque hay versículos que dan para hacer el estudio solamente con esos 2 versículos. Pero como aquí tenemos ese texto tan cortico, 2
tan exiguo, tan mínimo. Entonces nosotros buscamos un apoyo del Antiguo Testamento en Génesis, un apoyo en los profetas, podíamos buscar otro apoyo en las epístolas apostólicas, podíamos inclusive buscar un apoyo en Apocalipsis. ¿Sí? Y con eso vamos a nutrir nuestro texto y el estudio. Pero lo más importante va a ser siempre el texto. Entonces, bueno, ¿cómo lo relacionaron? Pues vimos como dos puntos principales. El primero es que el diseño que tiene Moisés para hacer como todo lo que va a hacer viene del cielo. O sea, como que es algo mostrado por Dios. Y lo segundo es que ahí es donde va a habitar Dios. O sea, como que ahí dice en el versículo 7 como, bueno, y en este lugar habitaré y no sé qué. Entonces también como conectar la importancia del templo y que el diseño, o sea, al fin y al cabo el templo no fue algo como que, se me ocurrió tal. ¿Y cómo lo relacionan ustedes con el texto? Bueno, y también me recuerda que también por las piedras preciosas que usaban, también como por eso también lo relacionamos como el lujo del templo. Sí, como que no es algo, bueno, primero no es una idea nueva, sino que ya siempre he tenido que ser hermoso, siempre he tenido que ser como con un diseño, digámoslo, entonces fíjense, ellos seleccionaron la porción como un asunto de contexto histórico, para contar un poco cómo era el templo, por qué era un templo tan especial, porque sí, es una cuestión de contextualización histórica. Está bien. ¿Qué preguntas hicieron? Hicimos dos preguntas de observación. La primera es, ¿quién habitará en medio del santuario? Esta es una pregunta de observación. Ahí está en el texto. ¿Quién habitará en medio del santuario? Y dice Dios. Que el Señor. Sí, el Señor. Muy bien. ¿Y qué más? Y la segunda también es una observación y es ¿de dónde sacó Moisés el diseño del tabernáculo? ¿De dónde sacó el diseño? ¿De dónde sacó? Se nos confiaron, ya lo sabemos. El diseño, ¿sí? Fue Dios el que lo dio, ¿sí? Bueno, yo ahorita voy a hablar un poquito de estos dos puntos en cuanto a la enseñanza. Muy bien, perfecto. Buena porción. ¿Y quién ya también? Atrás, entonces. Juliana, ¿qué texto escogieron? Juliana que no ha hablado. Julián ya habló, dale el micrófono a Juliana. ¿Qué texto escogieron, Juli? Primera de Reyes. Está bien. Del 1 al 9. 1, del 1 al 9. ¿Sí? 9, capítulo 9. Versículo 1 al 9. Capítulo 9, del 1 al 9. Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes. Hay muchos capítulos que podían relacionarse. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Muy bien. ¿Por qué escogieron ese texto? Bueno, nosotros estábamos buscando un texto en donde hablara de que estaba construido un templo, pero que iba a ser destruido por alguna razón, o que ya estaba destruido. Y aquí en justamente está hablando que Salomón acaba de terminar el templo, pero por alguna circunstancia ese templo va a ser destruido. O sea, si no cumplen ciertas cosas, sí o sí va a ser destruido. Excelente porción. Excelente porción. ¿Quiere que me burle de ellos? ¿Dónde está la falla? ¿Y qué? No es del Pentateuco. Bueno, es que es de los profetas. Y ahorita tienen que buscar otro porque ya no les sirve el mismo. ¿Sí? Pero fíjense, el texto es muy preciso en cuanto a la parte del texto. Porque, en primer lugar, muestra que es un pacto de Dios. Ahí refuerza que Él va a estar y fuera de eso dice que si no, los va a destruir. ¿Qué preguntas hicieron con respecto al texto? ¿Por qué el templo es destruido? ¿Por qué el templo? ¿Por qué destruiría Dios el templo? Respuesta. Es una pregunta de análisis, de observación, porque ahí está en el texto. Uno lo lee en el texto.
¿Por qué destruiría Dios el templo? Porque ellos se fueron tras otros dioses. ¿Por qué lo iba a destruir? Si ellos sirvieran a otros dioses, sirvieran a otros dioses, ¿qué más? Si los Sí, adoran y si los sirven. Si eso fuera en nuestro lenguaje, ¿cómo diríamos? Por no darle lugar al Señor. Muy en primer bien. lugar al Señor. Por no dar el lugar a Dios. Muy bien. ¿Qué otra razón? Porque adoraban y sirvieron a dioses ajenos. Sí, bueno. ¿Y otra razón? Porque los había liberado de Egipto y así, y a pesar de todo ellos prefirieron adorar a otros dioses. Así, ahí dice eso, pero ¿y cómo corren? Eso no está en ningún lado. Van aquí a mentirme de manera ladina y falaz. Porque Dios les No había... mentiras, ahí está, sí, Julián. Sí. Estoy yo mintiendo. Claro, ahí dice que porque los sacaron de la tierra, porque dejaron, dice, porque que los sacó de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y no sirvieron a Dios. Muy bien, muy bien. Sí, a pesar de, ¿cómo se dirían nuestras palabras? ¿Cómo se dirían nuestras palabras, Julián? ¿Cómo se diría en nuestra situación actual? ¿Por qué? Que les hizo una promesa. ¿Qué es para ellos? ¿Qué es para ellos que dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto? ¿Qué sería para nosotros eso hoy en día? ¿No cumplir una promesa? Uf. Ellos se olvidaron de Dios que los había sacado de la esclavitud. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo, Cata? Como infidelidad con Dios. Infidelidad. Yo creo que es más dejar de verlo como ese Dios, como el proveedor, como el Padre, como por que eso, era su Dios los sustento. sacó de la esclavitud y ellos lo dejaron. ¿Eso cómo se llama? Vanessa. No, tiene una palabra específica. ¿Puedo decir algo? Sí. Que yo lo relacionaría hoy en día como, o sea, Jesucristo nos salvó, pagó un precio para sacarnos para librarnos de nuestro pecado y nosotros no le quisimos creer y fuimos tras otras cosas. Fíjense que aquí ellos fueron sacados de Egipto y salieron de Egipto. Y después dejaron a Dios. ¿Cómo se llama eso? Traicioneros, pero otra palabra más precisa. Ingratos. ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratitud! ¡Qué desleales! Después de todo lo que les sirvió, claro, la aplicación es perfecta. Lo que decía Priscila, que nosotros hemos sido librados por Dios, nos ha comprado con su sangre, pero después de haber experimentado la salvación, nosotros somos ingratos. Entonces sí, ya esa porción va a tener que ver todo con nosotros. Muy bien. Otra característica. ¿Qué más hicieron? ¿Qué pasa si desobedecen? Que no guardaron los mandamientos. Esa es la otra característica. No guardaron los mandamientos, se fueron tras dioses ajenos a servirles, fueron ingratos, olvidaron lo que Dios había hecho y se fueron tras esas cosas. ¿No? Muy bien. Pregunta que hicieron, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa si desobedecían? ¿Qué le iba a pasar a Israel si desobedecía? Una pregunta ¿por qué de observación, Eugenia? ¿Quién dijo observación? ¿Tú dijiste observación? ¿Por qué es de observación, Priscila? Porque la respuesta está en el texto. La respuesta está en el texto. Si la respuesta está en el texto, es de observación. Si la respuesta no está en el texto y uno tiene que pensar, es de análisis. Si la respuesta tiene que ver con el texto, pero uno tiene que remitirse a otras cosas, es de interpretación. Si la respuesta es de cómo yo asumo mi vida, es de aplicación. ¿Sí? Esos son los diferentes tipos de respuestas. ¿Qué pregunta hicieron? ¿Qué pregunta, Julio? ¿Cuál es la pregunta, Jorge? ¿Qué pasa si desobedecían? ¿Qué pasa si ellos desobedecían?
¿Sí? Entonces la pregunta, pero ojo, fíjense que ustedes cogieron un muy buen texto, entonces tienen que sacarle más jugo con las preguntas que hacen sobre ese texto. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta que hicimos, específicamente qué les iba a pasar? Entonces, esto. ¿Y cómo se aplica en nuestros días? Así. Ahí está sacando uno una pregunta de aplicación, una pregunta de interpretación y una pregunta de observación. ¿Sí? Pero claro, la porción es muy, muy buena. La otra porción, Vanecha y el grupo de Vanessa, por favor, quien no ha hablado ahí, todas ya han hablado. Juanita, de nuevo. ¿No tienen todavía una porción? Y cualquier porción. Bueno, aquí adelante, el grupo de Ricardo. Ricardo. Los profetas. Sí. Sí, profetas. ¿Qué porción escogieron? La de Jeremías 7 del 1 al 7. Jeremías 7 del 1 al 7. Vamos a ver qué dice Jeremías 7 del 1 al 7. Jeremías 7. No, pero no es el 7, es el 4. Del 1 al 4. ¿El 4? Del 1 al 4. Del 1 al 4, sí. Del 1 al 4 del 1 al 4, ¿sí? No, 7 del 1 al 4. Jeremías 7 del 1 al 4, muy bien. Chévere, una porción cortica. ¿Sí? Las voy a leer porque vale la pena. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová. Toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Muy bien, ¿sí? Y entonces, bueno, después ahí realmente habría que leer un poquillo más porque dice que ellos van a volver cueva de ladrones, ¿sí? La casa sobre la cual mi nombre es invocado. Yo iría hasta el versículo 11 porque realmente muestra lo que ellos hicieron, además porque acaba de suceder. En Lucas capítulo 20 acaba de suceder. Entonces, fíjense cómo la Biblia está tejida tan finamente, ¿no? Porque Jesús no está hablando como, sino que lleva una línea en todo lo que lleva, y fíjense cómo lo conectamos con esta porción. Nunca lo hubiera yo conectado con esta porción, está bellísimamente conectado en Jeremías capítulo 7, versículo del 1 al 11. Es muy bueno, sí, están ahí pues inspirados. No estoy hablando carreta, de verdad, muy buen texto. ¿Qué preguntas sacaron del texto? ¿Sacamos preguntas o no sacamos preguntas? Claro, tú la sacas. Yo la saqué. ¿Qué preguntas sacaron? No, pues más que todo relacionando de que en el texto hablan en Lucas de que nosotros somos el templo, y pues aquí está hablando también del templo de Dios. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que hice? Hicimos una de por qué, que por qué Jeremías les dijo a la casa de Israel que no se confiaran que el templo, diciendo que el templo de Jerusalén, o sea, eso que estaba construido, era el templo donde habitaba Que lo físico, Jehová. que lo físico, o sea, que no se confiaran en el templo físico, sino que confiaran en Muy bien, pregunta de análisis. De análisis. ¿Por qué Jeremías le está diciendo que no se confíen que templo de Jehová, templo de Jehová? Y lo chévere es que ahí empiezan a leer que ellos realmente no era el edificio, lo que se lee ahí no es el edificio, sino lo que la gente hace, la vida de la gente. Y muy chévere lo que estaba diciendo Ricardo, ya se nos adelantó, porque aquí está hablando que nosotros somos el templo. ¿Sí? Realmente esa es la parte más ya de aplicación más importante. ¿Sí? Nosotros somos la iglesia somos el templo, cada persona es el templo. Entonces, bien, muy buen texto. Jason, ¿escribió un texto? Que nos hable Adriana, que nos ha querido hablar casi hoy. Bueno, Jason, está bien, que Adriana me pone bravo. Nosotros, de hecho, lo encontró Adriana y es Éxodo 36, 7 al 8, pues que tiene que ver con la anterior porción que propuso el otro grupo, sí. Pero aquí ya es el cumplimiento de cómo hicieron el tabernáculo. Okay. Construcción del tabernáculo. ¿Del qué? Pues
pues yo lo relacioné, o lo relacionamos el 7 al 8, que habla pues que tenían, para hacerla tenían de sobra y pues empieza a describir cómo lo hicieron. Yo escogería un poquito desde antes porque dice, por ejemplo, mire cómo dice tan bonito. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, tomaron delante que ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que los decían que ya no más, y todavía sobreabundante, todos los sabios de corazón, entonces, o sea, sí, el primor de... Sí. Pero yo tomaría por eso desde más atrás para enfatizar que es una cuestión voluntaria. Muy bien, también excelente texto. Fíjense que están todos volando en esto del heterotexto, o sea, me sorprenden. ¿Y qué pregunta? Es que me sorprende porque hace rato no trabajábamos en esto, estamos trabajando más sobre el texto. ¿Qué pregunta hicieron de ese texto? Pues yo hice una de observación que es como que dos, pero la de observación es qué características parecidas ven entre lo que Moisés estaba obedeciendo y lo que está hablando el texto. Bueno, bien, pero ojo, el texto es tan bueno que hay que enfatizar, digamos, los elementos más preciosos, porque realmente, pues sí, digamos que, ojo, Jesús está menospreciando el hecho de que el templo sea tan espectacular. Y ojo, esto es muy notorio en Jesús. Esto del templo, que él como que el templo, porque fíjense que varias veces en los evangelios vamos a leer que dicen, oye, pero tú no dices nada del templo. Y lo que pasa es que ese templo realmente como que era pues la octava maravilla del mundo. Del templo no queda nada, como Jesús profetizó. Esa profecía también es impresionante, porque es que yo no sé si nosotros hemos visto una construcción semejante, ¿sí? No sé si nosotros pudiéramos ver, pero es más o menos como si uno se parara en la plaza de Armero, del pueblo de Armero, y le dijeran, mañana no va a haber aquí piedra sobre piedra. Imagínense que dijéramos un momento en Bogotá que dijéramos, mire, va a haber un terremoto tan bestial que no va a quedar piedra sobre piedra. Y uno diría, uy, no, yo no creo. Nadie lo creería. ¿Sí? Una ciudad tan grande con tantos edificios. Imagínense ese edificio del centro que es tan alto que hicieron que se va a derrumbar y que no queda piedra. Ya ustedes mañana tienen el líquido de la mente regado y ya después no pueden soñar y me echan a mí la culpa. Bueno, entonces, imagínense, es que mire, del templo no quedó nada. Realmente los romanos eran jodidísimos, fregadísimos, y entonces ellos, cuando decían que volvían a una ciudad polvo, literalmente la volvieron polvo. Esa no fue la única ciudad que ellos destruyeron, varias ciudades las condenaron a eso. Sí, Cartago la dejaron como... Entonces, del templo se sabe qué tan magnífico era, es porque aquí hay una explanada, o sea, aquí hay una explanada, eso quedó como una mesa de billar ya, después, y fue eso construido después, no se ve nada. Para poder saber cómo era la magnificencia del templo es porque han excavado, y entonces en las bases del templo hay piedras que son tan grandes como de aquí a donde aparece esa división, y de este cuadro hasta este cuadro. Piedras cuadradas muy bien labradas, con dosel. Con dosel es que le dan un marquito ahí a la piedra bonita. Pero esas son las piedras de la base. Ustedes saben que la base uno utiliza la peor. No, o sea, no pule lo que va. En cambio, ya arriba, si las piedras de la base son tan pulidas y tan grandes y tan magníficas, ya, para nosotros una piedra así es magnífica. Ni siquiera en las pirámides de Egipto hay el tamaño de esas piedras. En Machu Picchu menos, ¿sí? Las piedras de Machu Picchu son muy bien cortadas, pero no son tan grandes. En las pirámides las piedras pueden ser de grandes como este tablero, más o menos, no son tan grandes. Pero una piedra como esa de grande, súper, dicen que Herodes fue un constructor impresionante. Hay restos de lo que hizo en las ciudades de Cesarea y en Masada, donde tenía el palacio. O sea, el tipo era un constructor impresionante. El tipo se fajó ese templo. Era magnífico, era un templo hermosísimo.
Jesús no le pone ni cuidado. Y varias veces, y Jesús como, pueden ser por varias cosas. En primer lugar, ese templo no es un templo genuino. ¿Por qué? ¿Quién lo construyó? ¿Quién construyó el templo de Jerusalén? Ese templo, en la época de Jesús. Herodes. Herodes no es judío. Es más, Herodes es una cosa horrorosa que los judíos decían es el más impuro de los impuros, es Herodes. Pero imagínense, él es idumeo, o sea, no es judío, y él construye ese templo magnífico. ¿Se lo ordenó Dios? No. ¿Y tenía un carácter realmente sagrado? ¿Él lo hizo por piedad? No, lo hizo por política. Y los sacerdotes aceptaron por política el sacerdocio que ya estaba más que botado a la caneca. Entonces ese templo realmente, es un templo magnífico. Además dicen que Herodes, el templo era pequeñito al principio, el segundo templo que tenía. Y eso es como una ladera así. Y entonces ellos habían hecho aquí como una esplanadita y aquí habían construido el templo. Herodes extendió todo el templo hasta acá. Pero para poder extender esto, había que rellenar esto y no se podía rellenar, es un trabajo muy difícil. Herodes construyó arcos y entonces este templo está construido de arcos sobre arcos. Eso es un trabajo de ingeniería que ni hoy en día esa vaina se puede hacer. Y dicen los chismosos que aquí está escondida el arca del pacto. Porque este lugar hasta ahora lo están penetrando porque ustedes saben, aquí está la mezquita de la Roca, ¿no? Aquí encima la de los musulmanes. Los judíos, como son judíos, hacen el hueco por acá y han estado excavando por acá y han estado encontrando cosas. Lo que los judíos están buscando realmente es el arca. Porque dicen que Jeremías la escondió ahí en ese hueco. Yo le cuento los chismes, ¿no? Yo le cuento los chismes, pero es muy bonito ir allá. A ver eso es impactante. Allí solamente unas escalinatas, poquitas. Yo fui y me paré, como estos de los musulmanes y los judíos. Si fuera esto de los judíos en dominio, no nos dejaban ni siquiera entrar. Tengan la seguridad, si esto estuviera bajo el dominio judío, no nos dejaban entrar a ver. Como está bajo el dominio musulmán, puede entrar cualquiera menos judíos. Y entonces yo entré y me paré aquí, en el pináculo del templo donde una vez trataron de lanzar a Jesús, que es la esquinita que da a este barranco. Ahí. Dame una foto. Ahí tengo una foto del pináculo del templo. Es bonito conocer por eso. Bueno, entonces lo que estamos viendo aquí es que Jesús ni siquiera volteó a mirar ese templo tan magnífico. ¿Por qué? Porque para él el templo no. Y va a utilizar esta cuestión. Muy bien, ¿quién faltó de pregunta? Todos ya hicieron la pregunta, falta Vanessa, el grupo de Vanessa. ¿Quién contesta? Doris Bolena. Doris Bolena, ¿qué porción escogieron? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 5 al 7. Muy buena, uy, están todos sí, pero súper inspirados. Segunda de Samuel, error de la escogencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 5 al 7. Segundo error de la escogencia, que no es del Pentateuco, ¿sí? Buena porción, esta porción pertenece a los profetas. Y entonces, ¿qué versículos en particular le llamaron la atención? Ve y di a mi siervo David, el 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Muy bien. ¿Qué pregunta ustedes harían de esta porción? ¿Hasta dónde irían? ¿De qué versículo a qué versículo? El 7 también lo va a leer. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué me habéis edificado casa de cedro? Muy bien. ¿Hasta qué versículo escogieron ustedes? Del 5 al 7. Yo escogería hasta el versículo, y no le diría todo, sino lee el versículo
12 y 13, por favor. Bueno. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Sí. No, 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí? Sí. Porque a la final, esto es transitorio, lo real, lo Sí. eterno, es la casa que él va a edificar. ¿Sí? Entonces, eso sería buen texto escogieron, pero hay que enfatizar, uno tiene que buscar como lo más. Recuerden que nosotros no tenemos mucho tiempo en el grupo de estudio. Entonces hemos de coger las mejores porciones. Fíjense que en este trabajo lo hemos hecho en 5 minutos. O sea, usted en media hora se sienta tranquilo, tiene el computador, diccionarios, aplicaciones, todo. Y entonces va a ver qué texto. Entonces uno ya escoge, sí, saca 10 textos y muestra a ver cuál es el que más. Sí, ya uno como un gourmet ahí está preparando, como Ricardo, que es el especialista al horno. ¿Cómo se llama ese horno? Un horno de leña de texano. Él es especialista en eso. Entonces, bueno, entonces uno dice, ¿qué ingredientes? O sea, ¿qué porción es la que más me va a contribuir para este sentido de este texto? Y ya uno puede, por dicho, realmente podemos pasar, yo no exagero, toda la noche encontrando textos que nos hablan sobre el templo y que tienen que ver con esto del templo eterno y la transitoriedad de lo que no es, ¿sí? Entonces, es el ejercicio. Además, ya empieza a volverse más bien como un desafío para uno. Bueno, ¿cuál es el mejor texto que tengo? ¿Cuál es el mejor texto que voy a escoger? Tengo 10 y este me gusta por esto, y al final uno se inclina, bueno, este es el que voy a escoger para poder coger el que más me gusta a mí. Al final eso es muy subjetivo, ¿sí? Pero ¿cuál es el mejor texto? Pues eso tiene que ser lo que a uno le atraviesa. Muy bien. Tienen que ser juiciosos, 5 minutos para escoger un texto de los profetas. Trabajen ya. 5 minutos. ¿Ah? No, ya pueden usar de Jeremías, porque ya se lo gastaron. Encontramos Ageo 1 del 4 al 8. Muy bien. Ageo 1 del 4 al 8. Muy bien. ¿Qué destacas de esa porción? Que Dios les está reclamando que ellos están decorando sus casas, pero no el templo, no su templo. No su templo. Sí, ellos dieron, ustedes se ocuparon de sus casas y no de mi casa. Deben de ocuparse primero de mi casa, que después yo les voy a bendecir para su casa. ¿Sí? Pero primero yo. ¿Qué pregunta harías al grupo? ¿Qué debía hacer el pueblo? ¿O qué, Sí, ¿qué era lo que debía hacer el pueblo? Entonces, no, primero la casa del Señor y después su casa. Muy bien. Tranquilos, no miren más textos porque estábamos viendo cómo buscar unos textos, estábamos aprendiendo cómo buscar un texto y sobre todo cómo sacarle provecho al texto para enfocarlo hacia nuestro texto principal. Jesús está dando una profecía y lo impresionante es que esa profecía se cumplió. Y entonces dice que ellos, fíjense que ellos dicen que al ver la belleza del templo y sus ofrendas votivas, ¿cómo es que dice? Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Imagínense, si las piedras de abajo son tan impresionantes, las de arriba de ser muy bien labradas, muy bonitas, de hacer un trabajo muy, 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 muy bonito. En cuanto a estas cosas que veis, día vendrá en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fíjense que está conectado con la porción anterior, que la gente daba lo que le sobraba y la viuda dio las 2 blancas, ¿sí? Eso siempre es para el templo, ¿sí? Inclusive el templo le falta unas cosas para terminar y ellos están trabajando en ese momento en el templo todavía, ¿sí? Cuando ocurre lo de Jesús, todavía están trabajando en la terminación del templo porque era muy, muy bonito. Muy bien. Pregunta, ¿qué texto escogerían ustedes en las epístolas paulinas para complementar
este texto. Por favor, busquen ya. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿Por qué la escogieron? Porque dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muy bien, entonces hablando de la vida personal, ¿no? Ajá. Como el templo del Espíritu Santo. Podría ser el 20 también. Muy bien, muy bien. ¿Quién más escogió? Jason, ¿cuál escogieron? Eduardino. ¿Qué texto escogieron? Primera de Corintios 3, versículo 17. ¿Por qué escogieron ese? Porque teníamos poco tiempo. Pero bueno, No, ¿por pero qué? nos parece muy interesante porque destaca lo valioso del templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien. Fíjese que ahí está hablando de la destrucción del templo, que nos relacionaría directamente. ¿Quién es el templo? Pues ahí dice, sois vosotros. O sea, Sois vosotros, muy bien. Entonces, Jason, ¿qué significaría destruir el templo? En esa porción. Dice que el templo de Él somos nosotros, entonces podría ser contra la iglesia, todo lo que tenga que ver contra la iglesia, contra los que creemos. Demasiado bien, me da lástima que me haya ganado. Es que esta primera porción de 1 Corintios 6:19 habla de la vida personal, pero me parece más importante aquí esta porción de 1 Corintios 3:17 porque habla es de la iglesia, ¿sí? Y que ellos estaban compitiendo y estaban ahí diciendo que yo soy de Apolos y yo soy de Pablo y estaban murmurando y estaban sembrando maldad y estaban por competencia tratando de sobresalir. Y Jesús le dice, cuidado porque ustedes están peleando y resulta que ustedes están destruyendo el templo del Señor y hace una advertencia muy seria, ¿sí? Dice que el Señor no, ¿cómo es que dice? Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, sí, cuando yo veo a alguien pateando a la iglesia, pues yo digo siempre, ay viejo, mejor sería que no hiciera eso, ¿sí? Sí, o sea, tratar de dañar a la iglesia, eso es demasiado. En cambio, no importa si se meten con el ministro, eso sí no importa, eso no importa. Pero si se meten con la iglesia, wow, eso es demasiado fregado, ¿sí? Los perros, los mutiladores del cuerpo, los que causan división, los que siembran cizaña, los que murmuran, esos ahí están todos incluidos. Y entonces aquí se había dado una rivalidad entre Pablo y Apolos. Y Pablo le tiene celos a Apolos. Él le tiene su cosita, ¿sí? Además porque es el único que le hace sombra, entonces Pablo ahí como que... Y Pablo es bien se desquita muchas veces hablando mal de Apolos, ¿sí? Él no dice, yo le rogué a Apolo que se quedara y que se quedara, a los de Éfeso, que se quedara con ustedes, pero él no quiso, entonces bueno, sí, le está haciendo quedar como un zapato. Después de que le rogué a Apolos que se quedara, entonces bueno, pues no, eso no se dice, y entonces bueno. Y después dice que algunos que se creen los superapóstoles, que porque saben mucho, porque Apolos era más pilo que Pablo. Entonces, digamos que la facción de Apolos empezó a decir, no, es que nosotros sabemos y dice, pues viejo, yo no sé nada, yo me propuse, y Pablo sabía, pero imagínense cuánto sabía Apolo, ¿sí? Y él dice, yo no me propuse saber una sola cosa, a Cristo y a este crucificado. Rabón, ¿sí? En Colombia Rabón es una persona que, ¿cómo se dirá?
resentido. Entonces él hace esos comentarios. Entonces Apolos debía de ser un duro. Pero aquí en este caso la iglesia se dividió. Y la gente dijo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo de jodido, o de fregado, siempre metía a Pedro como para que la cosa como para que no se notara tanto la rivalidad con Apolos, ¿sí? Por eso dice que si yo mismo, cuando dice que a Pedro lo corregí todo, él siempre mete a alguien ahí para que la cosa no quede tan expuesta, ¿sí? Entonces cuando Pedro le está embarrando, dice, si yo mismo o un ángel del Señor les predica algo diferente, pero Pedro era el que estaba predicando algo diferente, pero Pablo de Morrongo no dice directamente, sí, sino que está ahí para decir, si yo o un ángel del Señor. Bueno, es que Pablo es muy bonito, o sea, lo rico de ver en el Nuevo Testamento tenemos este carácter en las epístolas más cercano, o sea, podemos identificarlo más fácil. Chévere que nosotros podamos identificar ese carácter del autor, por ejemplo, en los profetas, en Isaías, sería muy interesante, así como lo vemos en Pablo, poder verlo en los profetas. Toca estudiar bastante los profetas para poder identificar eso, ¿sí? ¿Cómo era el carácter del escritor? Porque uno como que en medio de todo el mensaje de Dios pierde el carácter del escritor. Entonces por Pablo podemos saber que sí, es muy fácil identificarlo y se dificulta un poco más en los evangelistas encontrar el carácter, ¿sí? Con Juan, uno ya diferencia a Juan Lucas, pero hacer eso, por ejemplo, en los profetas, o poder encontrar el carácter de Moisés en los escritos de Moisés, sería muy, muy interesante. Muy bien, listo, ese es el estudio, ¿no? Entonces, lo que vemos es, digamos, el propósito de esa porción es ver que realmente no son los edificios, sino que es la gente. Y la gente es lo que va a permanecer para siempre. Y cómo tenemos que realmente Jesús de este edificio no se impresiona, pero de este edificio sí se impresiona. Y ese es el templo que él dice, ese texto que cogieron de Segunda de Reyes o Primera de Reyes, que dice que él edificará casa a mi nombre y que bla, 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 que escriban ustedes, muy buen texto, ¿sí? Por eso, porque se relaciona directamente con Jesús, que va a edificar nosotros que somos el templo. Muy bien, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad, Jesús. Nosotros somos tus piedras vivas, somos tu templo, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a cuidar este templo, Señor, a cuidar tu iglesia, a cuidar la congregación de los santos, a que nadie se pierda, que cada uno es una piedra fundamental, es una piedra viva, Señor. Cada uno debemos de cuidarlos, como dice en tu palabra, en diferentes partes. Cada miembro tiene que ir creciendo como edificio de Dios, Señor, cuidando a cada uno los unos de los otros. Padre, guárdanos del mal y llévanos con bien. En el nombre de Jesús.